Buenos días chicos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, hoy empezamos el primer día de ayuno y oración. Amén. Con respecto a lo que vamos a hacer el 1 de noviembre. Amén. Y lo que vamos a estar haciendo durante todo este mes, levantándonos en contra de todo lo que es el trasfondo de Halloween. Amén. Entonces quería empezar a darles las primeras clases porque la idea no es solamente que entremos en ayuno y oración, ¿sí? Y que nos acerquemos más a Dios, ¿sí? A su presencia, sino que también que entendamos cuál es el terreno espiritual, dónde nos metemos, contra quién luchamos. Amén, para que podamos tener las herramientas necesarias para enfrentar al enemigo en este tiempo. Amén. Así que les voy a compartir la primera clase que se llama Conociendo al enemigo y sus artimañas. Amén. Y les voy a compartir un versículo clave para esta enseñanza, que se encuentra en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Escuchen con atención, chicos. Nadie puede vencer lo que no conoce. Esta es la primera verdad de la guerra espiritual. La ignorancia espiritual es la fortaleza más grande del enemigo. Muchos cristianos viven atados, frustrados, sin entender por qué caen en los mismos errores, porque no logran tener paz ni avanzar. Amén. No pueden avanzar en su vida espiritual, y es porque desconocen, ¿sí? Por eso les pedí que estudien todo lo que tenga que ver con el enemigo, porque vamos a aprender a conocerlo, ¿sí? La respuesta es simple. Desconocer al enemigo y sus métodos es haber perdido la batalla sin comenzar, ¿sí? Hoy vamos a abrir los ojos a la realidad, no para tener miedo, sino para desenmascarar al enemigo, reconocer sus límites y aprender a vivir libres y firmes en Cristo. La idea es que cuando terminemos estas enseñanzas tengan un entendimiento profundo y práctico de cómo actúa Satanás, para que puedas proteger tu mente primero, tu corazón, tu familia y tu vida espiritual. Así que vamos a comenzar con quién es el enemigo realmente. Cuando hablamos del diablo, muchos piensan en cuernos y cola o en historias de terror. Y eso es simplemente una caricatura que inventaron. La realidad bíblica es mucho más seria y poderosa. Y quiero que se queden con esto en el corazón. Es mucho más seria y poderosa. Satanás, el adversario de Dios y de los hombres, dice Job 1:6. O sea que él es nuestro adversario. Amén. Diablo también dice Apocalipsis 12:10. Calumniador y que nos acusa sin cesar. También podemos ver en Primera de Pedro 5:8 que es como un león rugiente que está buscando devorar y destruirnos. Amén. Otra de las cosas de los nombres que tiene Satanás es serpiente antigua, porque es astuto y engañador, y esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 12:9, ¿sí? Que los invito a que lean todos estos versículos que les estoy nombrando, para que es ahí donde ustedes se van a alimentar del Espíritu Santo, cuando leen la palabra de Dios. Amén. Príncipe de este mundo también es llamado en Juan 12:31, ¿sí? ¿Por qué? Porque influye en el sistema humano, en la cultura, en los pensamientos, en los movimientos colectivos que se hacen, ¿sí? Para levantar leyes o para levantar un pueblo en contra de las verdades de Dios. Amén. Algo fundamental
sí, que les quiero compartir, no es Satanás un Dios, ¿no? Ni tampoco es igual a Dios, porque Él tiene limitaciones. O sea, nuestro Dios es omnipresente, es omnisciente y omnipotente. En cambio, Satanás no lo es. Solo actúa donde hay ignorancia, ¿sí?, de nosotros, cuando no conocemos su artimaña, cuando tenemos ignorancia de la palabra de Dios, Él aprovecha para actuar, ¿sí? Entonces, donde hay ignorancia o puertas abiertas, Él aprovecha para actuar. Su fuerza depende de la debilidad espiritual que nosotros tengamos, y su victoria depende de lo que le permitimos en nuestra vida. Amén. Eso es algo muy importante que tenemos que reconocer. Ahora, otra de las cosas es que tenemos que ver su origen y la caída de Satanás para conocerlo. Satanás no siempre fue enemigo. Fue creado hermoso, lleno de sabiduría y gloria. Era un querubín protector, pero el orgullo lo destruyó. En Isaías 14, ¿sí?, 13 y 14 dice: subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él creía que iba a ser igual a Dios. En Ezequiel también la palabra de Dios lo describe, ¿sí?, en Ezequiel 28:15, como perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló maldad en ti. El mismo orgullo que lo derribó es la semilla que Él está sembrando hoy entre los siervos de Dios, entre las iglesias, amén, entre los hombres. Soberbia, autosuficiencia, rebeldía en el Edén, engaño, ¿sí? Él usó el engaño para decirle a Eva: serás como Dios. En Génesis 3:5, serás como Dios, dijo, usando artimañas de engaño, ¿sí?, para convencerla a incurrir, a que cometiera el delito de tomar del árbol que no tenía que haber agarrado, ¿sí? Cada vez que decimos en realidad, yo decido lo que es bueno y malo en mi vida, estamos repitiendo ese mismo error. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte y nos enseña qué es bueno y qué es malo en nuestra vida. Como le dijo a Adán y a Eva, de todo lo que hay pueden comer, pero de esto no, porque si no morirán, ¿sí? Pero ella quiso decidir, quiso decir: bueno, no hay nada malo entonces probar de esto, no va a pasar nada. Y cuando quiso hacer lo que ella quería, amén, fue ahí donde vino la muerte por el pecado a toda la humanidad, y donde ellos fueron desterrados del paraíso, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que nosotros podemos decidir sobre nuestra vida y la tenemos re clara de lo que es lo bueno y lo malo, estamos repitiendo ese mismo error. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes, nos levantamos en rebeldía, tenemos mucho orgullo. Tal vez el mismo conocimiento que tenemos nos hace sentir orgullosos. Pero recuerden que Satanás usó la misma palabra de Dios para tratar de tentar a Jesús en el desierto, ¿sí? Tenemos que aplicar, ¿sí?, este conocimiento a nuestra vida. Sobre todo, tenemos que reflexionar sobre decisiones en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos confiado más en nuestros criterios que en Dios? Cada acto que tomemos de autosuficiencia abre una puerta al enemigo. Cuando nosotros decimos: no voy a consultar a Dios porque sé que yo tengo que hacer esto antes de ir a consultar a Dios, o creo que esto va a ser lo mejor para mi vida, estamos dejándolo a Dios de lado, como hizo David cuando mandó a pasar revista y a contar cuántos hombres tenía a su cargo para enfrentar al enemigo, dejando de lado la confianza en el Dios que le dio victoria, aún siendo minorías,
¿sí? Muchas veces. Se había olvidado de que Dios le había dado victoria. Entonces, si en esa manera y en esa forma, ¿sí? Dios se había enojado con David porque había pasado revista, o sea, había contado cuántos soldados tenía, a ver si podía vencer al enemigo o no podía vencerlo. Había dejado de confiar, había dejado de ser ese hombre que no le importaba si era él contra un gigante, sabía que le iba a derrotar porque Dios estaba con él. Pero ahora estaba perdiendo esa confianza y no se había dado cuenta. Amén, y estaba pensando en lo que tenía para poder enfrentar al enemigo. Entonces eso le abrió una puerta al enemigo para poder entrar y hacer desastre. Una de sus artimañas es el engaño sutil. Satanás no siempre ataca con fuerza visible. Su arma más poderosa es el engaño que combina verdad de la palabra con mentiras. ¿Sí? Tenemos el ejemplo bíblico que le conté en el Edén. No vino con fuego ni terremoto, sino que vino con una pregunta. Con que Dios ha dicho así, le dijo a Eva. ¿Sí? Un ejemplo moderno, Dios dice, tu valor está en Cristo, pero Satanás te dice todo el tiempo, tu valor depende de lo que logré, de tus éxitos y de cuántos te siguen. Eso es una mentira de Satanás que está usando, porque tu valor depende de Cristo, no de las demás cosas. La estrategia del enemigo es paso a paso. Él es muy paciente. A él no le importa esperar a que vos vayas lentamente al final que él espera. Él tiene paciencia y te va a esperar, ¿sí? No te va a destruir de golpe. ¿Sí? Te aleja lentamente de Dios, con cositas pequeñas, con pequeñas zorras, como dice la palabra. Esto se ve en distracciones, preocupaciones, comparaciones y falta de enseñanza de la palabra de Dios también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. ¿Sí? Otra de las artimañas de Satanás es la acusación constante. Por eso Satanás es llamado en Apocalipsis 12:10 el acusador de sus hermanos, el acusador de nuestros hermanos. ¿Sí? Sus ataques busca paralizarte. Recuerda tus errores pasados, te hace sentir indigno de estar en la presencia de Dios. Te hace sentir menos, te hace sentir poca cosa, te hace sentir, mirá cómo le fallaste a Dios, te acordás lo que estuviste mirando, te acordás la conversación que estuviste haciendo, cómo podés servir así a Dios si no tenés nada en tu bolsillo, si no tenés cómo apoyar en la obra de Dios. Usa 1001 acusaciones para que vos no te sientas digno de entrar en la presencia de Dios. En Romanos 8:1 hay una verdad que puede apagar este dardo del enemigo, que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si vos decidís de todo corazón vivir conforme al Espíritu y no a la carne, no va a haber condenación. El acusador, el que te acusaba delante de Dios día y noche, va a ser lanzado fuera. ¿Por qué? Porque no va a poder condenarte, porque Cristo vino a salvarte y a darte vida. Como dice la palabra en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Todas estas palabras tenemos que tenerlas como una arma poderosa a nuestro favor cuando el enemigo viene en contra de nuestra mente, en contra de lo que pensamos, de lo que sentimos. Amén. Después, otra de las artimañas es la distracción y la manipulación del
tiempo, y esto es muy importante. Muchos no pecan directamente, simplemente pierden el tiempo. ¿En qué? En redes sociales, en televisión, en ocio, ¿sí? Interminable, en actividades que no producen crecimiento espiritual, ¿sí? Ocio quiere decir cuando estás sin hacer nada durante todo el día y te acostumbras a no hacer nada de tu vida, ¿sí? A estar todo el día al pepe. No se trata solamente de que busques a Dios, de que ores, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que tienen que ocupar tu vida. Un trabajo, quehaceres en la casa, salir a evangelizar, a predicar, a llevar un mensaje de aliento a alguien. Mantenernos ocupados en nuestra vida. Mantengámonos ocupados para que no... pero para bien, ¿sí? No nos mantengamos ocupados en cosas, ¿sí? Que no nos permiten tener intimidad con Dios. Porque eso es lo que quiere Satanás, mantenerte ocupado en cosas que no edifican para nada tu vida espiritual, ¿sí? ¿Para qué? Para que no tengas intimidad con Dios. Pero cuando vos entras en una verdadera relación con Dios, querés hacer algo de tu vida. Querés buscarlo, querés servirlo, querés predicar, querés ayudar, querés aconsejar, querés ir a buscar al perdido, querés trabajar, querés progresar en la vida. ¿Por qué? Porque sentís algo especial dentro tuyo que te está levantando y te está llevando a cosas buenas y a cosas nuevas, ¿sí? Un ejemplo práctico es pasar las horas en entretenimiento, pero apenas minutos en oración. El enemigo nos mantiene tibios y cómodos, sin fuego ni convicción muchas veces. Eso es lo que él quiere, ¿sí? Que pasemos más tiempo con las cosas de nuestras vidas o con las cosas del mundo y menos tiempo con Dios. Con las cosas que nos gusten y menos tiempo con Dios. También otra de las artimañas es la imitación. En 2 de Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa copia lo que parece bueno y lo distorsiona. Una adoración puede ser motivada por ego o fama y no por amor a Dios. Una revelación puede ser torcida para confundir, ¿sí? No sé si esta parte van entendiendo, ¿sí? Muchas veces podemos creer que estamos adorando a Dios, siendo motivado, ¿sí? Por el Espíritu, pero muchas veces es por nuestro ego o por fama. Una de las cosas que me pasó ayer cuando estaba arriba del escenario, estaba por contar algo lindo que pasó, pero Dios, el Espíritu Santo me decía, no, el pueblo tiene que ser guiado a adorar a Jesús y solo a Jesús. El pueblo tiene que adorar a Jesús. Amén. Entonces me di cuenta que la adoración en el Espíritu te lleva a adorar a Jesús todo el tiempo. Amén. Después las revelaciones. Muchas veces pueden venir personas que te pueden revelar algo y te pueden dar algo diciendo esto viene de parte de Dios, y tal vez no viene de parte de Dios. Tal vez es Satanás, ¿sí? Usando lo que sabe que vos tenés, lo que sabe que puede usar a su favor, ¿sí? Y torcer con palabra de Dios, pero torciéndola a su favor para hacerte caer, para hacerte retroceder, para que creas que tenés que hacer algo. Muchas veces personas que toman trabajos que los sacan de la presencia de Dios, del momento de congregar, del momento de servir a Dios. Amén. Y deciden, no, sí, yo voy a tomar este trabajo porque no tengo otra cosa. Y porque Dios quiere que yo esté bien, porque Dios quiere que yo esté bendecido, ¿sí? Y entonces nos vamos detrás de la bendición, pero olvidamos a quien nos bendice, ¿sí? Eso es una verdad o una revelación torcida que puede usar el enemigo, ¿sí? Hay una regla de oro: lo de Dios lleva a la cruz,
a santidad y obediencia. Lo del enemigo busca orgullo, ego y desviación. Esto tienen que tenerlo en claro para entender, ¿sí? Todo lo que sea de Dios te va a llevar a la cruz, a la santidad y a la obediencia. Y todo lo que venga del enemigo te va a llevar a la autosuficiencia, al orgullo, al ego y a la desviación de la verdad de Cristo, ¿sí? Otra de las artimañas, ¿sí? Otra de las cosas que tiene el enemigo es que controla las atmósferas de los lugares donde nosotros podamos estar. Y tenemos el ejemplo de Efesios 6:12, donde habla de huestes espirituales en regiones celestiales. Esto implica que el enemigo influencia en hogares, en familias, en ciudades y en sistemas. Son territoriales. Amén. Y gobiernan la atmósfera espiritual. Tal vez nosotros vamos a un lugar y empezamos a sentir el ambiente cargado, ¿sí? Vemos que hay discusiones, maldiciones, violencia, corrupción. Amén. ¿Y es por qué? Porque el enemigo está controlando la atmósfera. Amén. Entonces, cuando el ambiente está cargado de discusiones, de maldiciones, de violencia y de corrupción, nosotros tenemos que orar siempre. Amén. Orar y sentir un ambiente. Si nosotros estamos orando en un lugar, sea cual sea, yo a veces estoy con alguien o voy a visitar a alguien y por dentro estoy orando. Y cuando estoy orando, amén, en el tiempo que estoy orando empiezo a sentir que el ambiente está pesado, ¿sí? Amén. Y yo sé que a pesar de que el ambiente está pesado, Dios igual me está escuchando. Orar y sentir un ambiente pesado, lo que les quiero decir, no significa que Dios no te escuche. Significa que el enemigo está trabajando en ese lugar, en lo invisible. Y nosotros no lo podemos ver, pero también si entramos en oración podemos tener el discernimiento para poder sentir que la atmósfera está gobernada por las tinieblas. El lugar está gobernada por las tinieblas. Amén. Entonces hay una aplicación que nosotros tenemos que practicar, ¿sí? Que es proteger nuestro hogar, nuestra casa, nuestras relaciones, el lugar donde pasamos tiempo. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que entra en nuestra mente y en nuestro corazón, en las músicas, en las películas, en las conversaciones, de todas esas cosas nosotros tenemos que estar conscientes y proteger nuestro hogar o nuestro lugar, o donde nosotros nos relacionemos con otras personas, amén, para que no estén influidas por todas estas cosas que pueden llenar el ambiente, ¿sí? de pesadez, de rigidez, de que le demos, o sea, si nosotros agarramos y estamos en un lugar donde hay mucho alcohol, donde hay droga, donde hay música que te induce a todo eso, amén, y nos metemos en conversaciones o vemos películas que van contrarias a las enseñanzas de Dios, verdaderamente contraria, vamos a sentir que el ambiente empieza a ser tomado por el enemigo y empieza a haber una pesadez espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿sí?, cuidando ese lugar. Entonces nosotros tenemos que empezar a poner en práctica de proteger esos lugares donde habitamos y protegerlo en todo, o sea, en los pequeños detalles. O sea, por ahí no es pecados visibles que pueden haber en el lugar, pero simplemente una musiquita que distorsiona y te lleva a hacerlo, te incentiva a hacer lo malo, las letras que hablan de pornografía, películas de terror, películas de pornografía, conversaciones con lascivias, con doble sentido, etcétera, ¿sí? La guerra espiritual tenemos que entender que comienza dentro
de nosotros. Muchos buscan reprender demonios afuera, pero la verdadera batalla espiritual está en el interior. Dominio propio significa controlar emociones, pensamientos y hábitos. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos dominio propio y tenemos que empezar a controlar las emociones, los pensamientos y los hábitos. Tenemos que también, como dice Romanos 12:2, renovar la mente, reemplazar la mentira de Satanás, las mentiras del mundo, la mentira de tus familiares, de tus seres queridos, de un médico, de los gobernantes, amén, con las verdades bíblicas. La santidad cotidiana es obedecer, amar y perdonar. Mientras no ganes la guerra interna, nunca vas a ganar la externa. Amén. Entonces nosotros desde ahora en más tenemos que aplicar, ¿sí?, y hacer un inventario espiritual de nuestras vidas para entender si estamos ganando la batalla espiritual o la estamos perdiendo, ¿sí? Tenemos que hacer un inventario de las mentiras que hemos creído, qué ambiente influye en nuestras vidas, qué roba más nuestro tiempo de oración, o a qué le dedicamos más tiempo, a la oración o al entretenimiento, a quién escuchamos más, al Espíritu de Dios o al acusador. Luego de hacer una lista de esto, amén, ¿sí?, tenemos que reprender las mentiras y las acusaciones en oración, cubrirnos con la sangre de Cristo y cuidar nuestras emociones y pensamientos, proteger nuestro hogar y relaciones de influencias negativas. Amén. Miren, les voy a contar una historia. El león que acecha. Imagínense un león en jaula. Mientras no abras la jaula, no puede atacarte. Así es Satanás. Buscas las jaulas que tú mismo abres con desobediencia, orgullo o distracciones para poder salir a atacarte. El enemigo disfrazado. Amén. Ese es Satanás. Muchas veces viene disfrazado de una persona que puede parecer amiga, pero sus consejos te alejan de Dios, de un hombre, de una mujer, que tal vez te guste o te enamoraste de ella, pero te aleja de Dios. El enemigo usa personas para que te aconsejen, para que te alejen de Dios, ideas o hábitos como herramientas para cumplir su propósito, que es alejarte completamente de Dios. Cada historia es un recordatorio. Cada cosa que pasa en nuestras vidas es un recordatorio de que la guerra espiritual es real, cotidiana y práctica. Seguramente le habrá pasado como pasó en mi casa, que había mucha violencia y de repente esa violencia desapareció. Y tal vez pasó un momento en que aflojaste la oración y viste que el enemigo se volvió a levantar. Esa falta de oración, de cubrir tu hogar, tu casa, tu familia, con la oración, con la batalla espiritual, amén, la aprovechó el enemigo para volver a levantarse. Entonces es ahí cuando uno tiene que abrir los ojos y ver y decir, le abrí una puerta al enemigo. Dejé de cubrir a mi familia, dejé de cubrir mi hogar con la oración, con la sangre de Cristo. Dejé de levantarme en contra del enemigo en el nombre de Jesús y el enemigo aprovechó
mi flaqueza para volver a entrar. Amén. Quiero darle una conclusión de todo esto y un resumen. Conocer al enemigo es el primer paso para derrotarlo. Exponerlo a la luz de Cristo lo debilita. Un cristiano dormido es un cristiano devorado. Un cristiano despierto es la peor pesadilla de Satanás. El diablo no teme a gritos ni canto. Teme a tu santidad, a tu obediencia, a tu constancia. Amén. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que cuando el enemigo se levante, tenemos que entender que mayor siempre es el que está con nosotros. Y que el enemigo no nos puede vencer, porque él ya está derrotado. En primera de Juan 4:4 dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hoy tenemos que abrir los ojos y reconocer al enemigo. Tenemos que exponer sus mentiras, fortalecer nuestro interior y preparar tu hogar. Satanás actúa donde hay ignorancia y tú no puedes cambiar eso. Amén. Ahora les voy a hacer unas preguntas. Amén. Que quiero que las escriban, ¿sí? Con sus respuestas, lo que ustedes pensaron o entendieron a través de todo este video, ¿sí? Y la primera pregunta es: ¿quién es realmente Satanás según la Biblia y cuáles son sus límites? ¿Qué lecciones poderosas ¿qué lecciones poderosas aprendés de la caída para nuestra vida espiritual? O sea, ¿qué fue lo que los llevó a la caída? ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Sí? Explayate como quieras, pero quiero que me las contestes a estas preguntas. La tercera, quiero que expliquen 3 artimañas modernas del enemigo y cómo identificarlas. Y la cuarta, ¿por qué la guerra espiritual comienza dentro de nosotros y cómo se gana? Y la última es cómo se protege un cristiano de las influencias de Satanás en su hogar y en el ambiente y donde se mueve, ¿sí?